Empezó con una risa y terminó con un milagro que dejó incluso al marine más duro de rodillas. Quédate con esta historia, porque en el momento en que se burló de la Virgen María, algo antiguo comenzó a despertar. Jack Thompson nunca había sido de los que rezan. Nació en un barrio roto de Detroit, donde los edificios abandonados superaban a las bendiciones. Jack aprendió desde joven que sobrevivir no era un don del cielo, se ganaba con puños apretados y piel dura. A los 12 ya podía escapar de una pelea de pandillas. A los 15 dejó de creer en todo lo que no podía ver. Y Dios, eso era algo a lo que se aferraban los débiles, algo que su madre había abandonado hace tiempo. Ella trabajaba turnos dobles en una lavandería, regresaba a casa oliendo a cloro y agotamiento, y bebía su silencio con 2 dedos de whisky barato. Nunca iban a la iglesia. El único crucifijo de la casa colgaba agrietado sobre la estufa, ennegrecido por años de grasa y abandono. Cuando Jack preguntó una vez por él, ella se burló: «Eso es solo algo que dejó tu abuela». Y así quedó. Para cuando se enlistó en el cuerpo de marines a los 18, Jack llevaba un corazón endurecido y la lengua afilada de sarcasmo. Lo que otros llamaban fe, él lo llamaba consuelo de tontos, un cuento de hadas para los débiles. El entrenamiento básico no cambió eso, si acaso, agudizó su filo. Jack destacaba en ejercicios físicos, manejo de armas y en imponer silencio con solo su presencia. Pero cuando veía a reclutas agarrando escapularios o susurrando un Ave María antes de un salto, no podía resistirse a un comentario sarcástico. «Oye, Martínez», gritó una vez desde la pista, «pregúntale a tu Santa Señora si tiene tapones para este estallido». Risas siguieron, como siempre. Jack no creía en santos, ángeles ni en Dios, y mucho menos en la Virgen María, a quien llamaba una Barbie santificada. Esa línea le valía 1 o 2 cervezas entre sus amigos. Cuanto más ofensivo, más reían. Se volvió rutina, veía lo sagrado y lo destrozaba con palabras. Pero las rutinas se convierten en hábitos. Y los hábitos, si no se controlan, se vuelven identidad. En cada unidad en la que sirvió, ya fuera en Afganistán, Guam o de regreso en Fort Bragg, Jack se convirtió en ese tipo. El que siempre tenía un comentario sarcástico sobre la religión, el que ponía los ojos en blanco cuando los soldados pedían bendiciones al capellán, el que sacaba tarjetas santas de los casilleros diciendo: «Ella no te salvará. Tu rifle sí». Luego llegó una misión en El Paso, cerca de la frontera. Era mediados de diciembre, caluroso para el invierno, con ese viento seco del desierto que hace que la piel se agriete. La ciudad se preparaba para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una tradición que Jack ni entendía ni respetaba. Las calles estaban llenas de familias, niños con velas, abuelas con velos, jóvenes llevando estatuas con manos temblorosas. Canciones en español flotaban en el aire como incienso. Jack estaba a un lado, mascando chicle, con su AR-15 colgado despreocupadamente, riendo con otro cabo. «¿Qué pasa con todo este drama?», dijo con una sonrisa. «Actúan como si ella fuera a bajar por la calle principal y pagarles la hipoteca». No se dio cuenta del anciano hasta que la risa se apagó. El hombre vestía una chaqueta marrón descolorida, un rosario enrollado en una mano como armadura. Y sus ojos no coincidían con las líneas de su rostro. Eran agudos, antiguos. Se acercó, más de lo que a Jack le gustaba, y dijo con voz baja pero firme: «Te burlas de lo que no entiendes. Algún día, soldado, la llamarás. Solo espero que no sea demasiado tarde». Jack sonrió con sarcasmo y se inclinó. «Cuando necesite ayuda, llamaré al comando de base, no a una estatua silenciosa con vestido azul». El anciano no se inmutó. Solo asintió con tristeza, con conocimiento, y se alejó. Ese momento debería haber sido nada, solo otro devoto local dando una lección a Jack. Pero algo en esos ojos se quedó. Algo en la forma en que no parecía enojado, solo decepcionado, como viendo a un hombre caminar hacia una tormenta sin abrigo. De vuelta en la base, Jack contó la historia como un chiste. «Un viejo intentó asustarme con una historia de fantasmas. Dijo que algún día necesitaría a su Barbie virgen». Risas de nuevo. Pero esa noche, algo parpadeó en las sombras de su tienda. Algo frío. Algo que se sentía como una presencia. Lo descartó, solo el viento, solo el silencio del desierto, solo su imaginación. Pero el desierto recuerda, y la Virgen también. Y la risa de Jack, tan fuerte, tan segura, ya había empezado a ser la primera grieta en un muro a punto de romperse.
Porque la fe no necesita gritar, a veces solo espera en silencio hasta que comience la caída. Había algo en la creencia que incomodaba a Jack Thompson, no porque la temiera, sino porque la veía como una debilidad disfrazada. En cada despliegue, desde las húmedas selvas del Pacífico hasta el calor seco de los desiertos de Nevada, veía a sus compañeros aferrarse a crucifijos como a un salvavidas. Algunos susurraban oraciones antes de las misiones. Otros metían rosarios en los cordones de sus botas o tocaban sus escapularios 3 veces antes de subir a los umbés. Jack nunca lo entendió ni le importó. Para él, la fe era una muleta sin hueso que la sostuviera. El cabo David Ramos, mexicano-estadounidense de primera generación, tenía la costumbre de rezar el rosario antes de cada patrulla nocturna, siempre en voz baja, siempre respetuoso. Pero Jack odiaba el sonido de esas cuentas deslizándose entre los dedos en la oscuridad, como superstición rascando las paredes de su realidad. Ramos, se burlaba Jack, ¿crees que ese collar va a detener una bala? Ramos nunca respondía, solo seguía rezando en silencio, con firmeza. Eso enfurecía a Jack más que si el hombre lo hubiera insultado. Era como ser ignorado por un fantasma. Luego estaba el novato, el soldado Haylen Pierce. Recién salido del entrenamiento básico, ojos abiertos y modales sureños. Llevaba una pequeña estatua de plástico de la Virgen María en el bolsillo. Decía que había pertenecido a su abuela. Durante las reuniones, la frotaba entre los dedos como una piedra de la preocupación. Jack lo notó y se burló. ¿Vas a llevarla al campo de tiro también, Pierce? Señor, quiero decir, si ella te protege, mejor dejamos el chaleco atrás. Pierce se sonrojó, pero no respondió. La sala se rió. Ese era el poder de Jack. No el rango, dominancia mediante la humillación. Su blanco favorito, sin embargo, era la religión misma. Una noche, durante un corte de energía en el puesto, un grupo de soldados se reunió alrededor de una lámpara, contando historias para pasar el tiempo. Alguien mencionó milagros, pequeños, nada grande, un primo que sobrevivió al cáncer, un hermano que salió ileso de un accidente que debería haberlo matado. Jack escuchó un minuto y luego sonrió con sarcasmo. ¿Se han dado cuenta de que su Dios solo funciona cuando las cámaras están apagadas y los doctores confundidos? Silencio, luego una risa forzada de alguien intentando romper la tensión. Jack se recostó en su catre, brazos cruzados, satisfecho. Ese era su evangelio, sarcasmo sobre salvación. Incluso los capellanes no estaban a salvo. Cuando el capellán Monroe llegó a la capilla de la base con su calma y su Biblia encuadernada en cuero, Jack se aseguraba de sentarse en la última fila solo para interrumpir. Déjame adivinar, susurró una vez durante la homilía, el sermón de hoy es sobre por qué Dios deja morir a los bebés, ¿verdad? El capellán no respondió, solo lo miró con una ligera tristeza en los ojos. Jack sonrió como si hubiera anotado un punto. Pero en el fondo, bajo la burla, bajo la mandíbula dura y los brazos cruzados, había inquietud. Cada vez que alguien mencionaba sanación, Jack recordaba la vez que su madre murió sola en una cama de hospicio mientras la monja cantaba himnos en el pasillo. Recordaba haber rezado una vez a los 14 años a nadie, pidiendo ser librado del dolor, y no recibir respuesta. Así que construyó muros, luego añadió alambre de púas, y después los pintó con bromas. Para el mundo, Jack era un hombre intacto por la reverencia. Para sí mismo, era un hombre intacto por la respuesta. Un diciembre en particular, la base organizó un viaje voluntario a un pequeño pueblo de Nuevo México para ayudar con la procesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Jack solo fue porque había rumores de tamales y buen tequila. Llegó justo a tiempo para ver a madres descalzas encendiendo velas, niños con túnicas blancas llevando rosas, y a una anciana llorando mientras se arrodillaba frente a una estatua de la Virgen María. Jack se burló. Esto es lo que llaman fe. Parece más bien pobreza vestida de poesía. Su amigo, el sargento Miller, le dio un codazo. No seas idiota. Esta gente cree. Déjalos. Jack se encogió de hombros. La fe no paga la renta. Entonces, como un signo de puntuación, pateó accidentalmente una vela, apagando la llama. Una mujer jadeó detrás de él. Eso era una promesa, susurró. Jack se rió. Entonces supongo que tu promesa acaba de expirar. Ella no dijo nada, solo hizo la señal de la cruz y se alejó, aferrando su rosario tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. A unos metros, una figura familiar observaba, Dawn Raphael,
el anciano de la última procesión. Sus ojos se fijaron en los de Jack con la misma quieta certeza, como si hubiera visto ese exacto momento antes. No se acercó, no hacía falta. Su silencio resonaba más fuerte que cualquier insulto. De regreso en la base esa noche, Jack se recostó en su catre, reproduciendo la escena sin saber por qué, el jadeo de la mujer, la llama de la vela apagándose, la mirada del anciano. Intentó dormir, pero una frase susurró en su mente: algún día la llamarás. Solo espero que no sea demasiado tarde. Se rió en la oscuridad, pero la risa sonó hueca. Al principio, los signos fueron sutiles, pequeñas cosas que cualquier escéptico podría ignorar. Empezaron durante una patrulla nocturna en los cañones de Sierra Blanca, donde el viento aullaba más fuerte que la radio. Jack Thompson lideraba una unidad de reconocimiento de 5 hombres. Vigilancia rutinaria. Ninguna amenaza esperada, solo polvo, silencio y aburrimiento militar. La primera rareza ocurrió cuando el soldado Pierce, el mismo chico con la estatua de plástico de la Virgen, se arrodilló para ajustar una correa floja de su bota. Al levantarse, su mano rozó la tierra y descubrió algo: un rosario enterrado apenas medio centímetro bajo la tierra, gastado pero intacto. El crucifijo aún brillaba. Jack puso los ojos en blanco. «Basura del desierto», murmuró. Pero la voz de Pierce era diferente: «No estaba aquí la última vez. Juro que recorrí este camino 3 veces hoy». Al día siguiente, la batería del jeep murió sin razón aparente. Luego la radio de reemplazo quedó muda. El guía local y ex-scout de patrulla dijo que la tierra estaba inquieta en esta época del año, sin dar más explicación. Para la tercera noche, las cosas comenzaron a cambiar. En medio de un campamento en un lecho seco de río, el cabo Ramos despertó empapado en sudor. Su catre estaba completamente mojado. Había tenido un sueño vívido, doloroso, imposible de explicar: una mujer con túnica azul de pie en un campo de ceniza. Sus ojos no parpadeaban, sus manos no se movían, pero lo miraban directamente. «No podía respirar», susurró a Pierce. «Era como si ella estuviera dentro de mí leyendo todo». Jack escuchó. «Sí», ladró, «te dijo que te cepilles más los dientes». Ramos no respondió, solo miraba el horizonte del desierto como si algo lo estuviera observando de vuelta. Pero incluso Jack no pudo negar el cambio en el aire. El cañón, usualmente seco y muerto, de repente olía dulce. No perfume, ni flores, solo algo indefinible, como rosas llevadas por un viento caliente. Duró segundos, luego desapareció. Un olor extraño en medio de la nada. Luego vinieron las sombras. Pierce reportó ver una figura una noche, una mujer quieta entre 2 rocas. Sin movimiento, sin sonido, solo luz alrededor de su cabeza. Jack siguió el haz de su linterna hacia el lugar, listo para gritar, listo para disparar si era necesario. No había nada, pero Pierce temblaba demasiado para hablar. La gota que colmó la confianza de Jack llegó con la brújula. Revisaba la dirección para regresar cuando la aguja comenzó a girar lentamente al principio, luego en círculos completos, como si hubiera perdido la cabeza. La golpeó, la sacudió, sacó una segunda brújula del kit de supervivencia. Mismo resultado. No estaban perdidos exactamente, pero el desierto había cambiado. «Podría ser una anomalía magnética», murmuró. Nadie lo corrigió. Nadie quería decir lo que todos empezaban a sentir. Esa noche, mientras Jack yacía en su tienda tratando de racionalizar los eventos de la semana, se encontró despierto a las 3 y 7 de la madrugada. Algo rascaba el lado de la tienda. No garras, no ramas. Algo rítmico, como uñas sobre lona. Contuvo la respiración. Luego se detuvo. Abrió la solapa. Nada más que arena y sombra. Pero justo en la entrada, dibujado en la tierra por una yema de dedo, estaba la forma de una sola cruz, perfectamente formada, intacta. No le contó a nadie. Por primera vez en años, Jack no se rió. No habló. Simplemente cerró la tienda y se recostó en la oscuridad, mirando la nada. Porque de repente, con toda su lógica, sarcasmo y bravura, no estaba seguro si era él quien observaba o quien estaba siendo observado. Era la 4ª noche en el cañón. El aire se había vuelto eléctrico, tan quieto que vibraba. Los sonidos habituales del desierto, coyotes, hojas crujiendo, incluso el viento, habían desaparecido. El silencio tenía peso, denso,
como si algo antiguo hubiera entrado al campamento sin necesidad de abrir una puerta. A las 3:03 de la madrugada, Jack Thompson se sentó erguido en su tienda, con los ojos abiertos de par en par, empapado en sudor. Ningún sueño lo había despertado. No hubo tiempo para eso. Simplemente sintió un tirón. Afuera, la luna estaba oculta detrás de un espeso techo de niebla, aunque la niebla no debería estar en esa parte de Nuevo México. Y sin embargo, estaba allí, arrastrándose entre las rocas como humo de un fuego invisible. El soldado Pierce se removió cerca de la fogata, las brasas aún brillando. Aferró su pequeña estatua con más fuerza, pero no dijo nada. No se atrevía. Jack agarró su linterna, con el pulgar temblando sobre el botón de goma. El haz parpadeó, luego se apagó. Un momento después, la vio. Al principio, solo era una silueta al borde del campamento, de pie, perfectamente quieta sobre una cresta no más alta que una camioneta. Ningún viento movía su manto. Ningún polvo se pegaba a su piel. La luz que la rodeaba no venía de la luna, ni de ningún lugar. Era ella, una mujer alta con un manto azul salpicado de dorado, como si el cielo nocturno hubiera sido cosido en la tela, un vestido blanco debajo, simple, sin arrugas. Sus manos estaban juntas frente a ella. Su rostro. Jack no pudo distinguir todos los detalles, solo que no parpadeaba y lo miraba. Dio un paso adelante. Su bota se hundió más de lo que debería en la arena. Otro paso. Su respiración se acortó. Nadie más se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el desierto contuviera la respiración. Al llegar a la cresta, se detuvo. A menos de 3 metros, ella estaba ahí, inmóvil, su presencia increíblemente silenciosa, no vacía, sino llena de algo para lo que no tenía palabras. No era amenaza, ni juicio, ni tristeza, sino un dolor tan profundo que parecía más antiguo que el lenguaje. La mano de Jack se movió hacia su arma, no por peligro, sino por instinto. Pero al estirarse, no pudo levantar el brazo. No estaba paralizado, solo sin fuerza. Sus ojos lo atrapaban, no como prisionero, sino como a un niño. De repente, todas las palabras que alguna vez había usado para burlarse de ella, las bromas, los insultos, la falta de respeto, volvieron a su mente como un río de ceniza. Recordó la vela que había pateado, la advertencia del anciano, las risas, el desdén, y de algún modo, ella también lo recordaba. Pero no lo acusó. No se inmutó. Simplemente estaba allí, observándolo desmoronarse. Entonces Jack tropezó. No por miedo, no por asombro, sino por el peso. Su bota tropezó con una piedra suelta y cayó con fuerza sobre la tierra, primero el hombro, raspando contra una roca. Su cabeza golpeó algo afilado. Silencio absoluto. Cuando despertó, era el amanecer. Ramos le sacudía el hombro. Thompson, ¿estás bien? Jack parpadeó, la garganta seca, el corazón aún latiendo acelerado. Comenzó, y luego se detuvo. Ramos se inclinó. ¿Qué? La voz de Jack se quebró. Ella estuvo aquí. Y por primera vez desde que comenzó el despliegue, nadie se rió. Nadie habló. Todos lo sintieron. En el suelo, cerca de la mano de Jack, había una flor fresca, una sola rosa blanca, suave y completa, intacta, sin polvo ni rocío. No era nativa de ese desierto. No estaba en la mochila de nadie. Y nadie sabía cómo llegó allí. Esa mañana, Jack no habló. No dio órdenes. No se burló. Simplemente se sentó junto al fuego con la rosa en la mano, mirando al cielo, preguntándose si ella todavía lo observaba. Y en el fondo, sabía que sí. Al mediodía, la unidad de patrulla comenzó su descenso de la cresta, silenciosa, inquieta, cargando más que solo sus mochilas. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Nadie habló de la rosa blanca hallada junto a la mano de Jack Thompson, pero cada hombre miraba por encima del hombro más de lo habitual. Incluso el viento se sentía diferente, más suave, reverente, como si el desierto mismo hubiera presenciado algo sagrado. Jack caminaba cerca de la retaguardia, una mano rozando el bolsillo donde había guardado la flor. No le había contado a nadie que no se había marchitado, ni siquiera después de horas bajo el calor. En la parte más empinada del sendero, donde la roca seca se encontraba con la grava suelta, el grupo disminuyó la velocidad. La pendiente caía abrupta. Un paso en falso podía hacer que alguien resbalara 40 pies hacia nada más que rocas y espinas.
Avanzaron con cuidado hasta que la bota de Jack tropezó con una raíz torcida. Sucedió rápido, un grito, un resbalón. Entonces el mundo giró de lado. Thompson cayó por el borde. Ramos se lanzó a salvarlo, pero se quedó a centímetros. El cuerpo de Jack rodó, golpeando con fuerza la pendiente rocosa. Su brazo chocó contra un saliente. Su pierna se dobló en un ángulo antinatural que hizo gritar a un soldado. Luego silencio. Cuando el equipo llegó 20 minutos después, Jack yacía inmóvil en un pequeño barranco, medio cubierto de polvo rojo. Su pierna derecha estaba claramente rota, el hueso sobresaliendo bajo la piel, la sangre empapando la tela. Sus ojos estaban abiertos, aturdidos, respirando superficialmente. «No te muevas», susurró Pierce, arrodillándose a su lado. Pero Jack no lo intentó. No podía. El dolor lo había superado. Sin embargo, extrañamente, no gritaba. En cambio, lloraba. No de agonía, sino de algo más profundo. Mientras Ramos pedía evacuación médica por radio, Pierce se sentó junto a Jack y le tomó la mano suavemente. «Vas a estar bien», dijo con voz baja. Jack no respondió. Solo una palabra se formó en sus labios: ella. El helicóptero llegó 40 minutos después, las aspas levantando el polvo en una tormenta. Jack fue colocado en una camilla, inconsciente cuando llegaron a la pista. Fue trasladado a un hospital militar en El Paso, donde los cirujanos de trauma prepararon al equipo de urgencias para una fractura compuesta y pérdida de sangre. Pero no estaba allí. Al cortar el uniforme, la pierna parecía normal, no solo curada, intacta. Sin moretones, sin hinchazón, sin fracturas, sin signos de trauma reciente. La enfermera de urgencias revisó 2 veces los registros. «Seguro que es el tipo que se cayó». El médico del equipo de campo asintió. «Vimos el hueso. Vimos la sangre». Una tomografía no mostró nada. Solo tejido cicatricial en su hombro por una lesión antigua. Nada más. Cuando Jack recobró la conciencia, 3 médicos estaban en la habitación susurrando. Uno finalmente se acercó a la cama. «Señor Thompson», dijo con cautela, «no podemos explicarlo». Jack se incorporó lentamente, miró su pierna, movió los dedos del pie, luego el tobillo, sin dolor, con la rosa en su bolsillo, aún intacta. Desde la puerta, Ramos lo observaba, pálido, con la voz baja. «Jack, ¿qué pasó allá abajo?» Jack no respondió de inmediato. Solo miró su pierna y susurró: «Gracias», no a Ramos, ni al doctor, sino a alguien que no estaba en la habitación. Nadie vio a la mujer de azul ese día. Nadie lo filmó. Ninguna prueba. Pero cada hombre de esa patrulla sabía lo que había visto antes de la caída, durante el silencio, y en los ojos de Jack después. Y aunque no todos lo admitirían, creyeron porque algo imposible había salido del desierto y había caminado con Jack. Jack Thompson regresó a la base 2 días después. Misma botas, mismo uniforme, misma mandíbula firme y hombros cuadrados. Pero algo era más silencioso, la forma en que caminaba, la manera en que miraba a los demás, el peso que cargaba. Ya no era físico. Era algo más antiguo que el dolor y más profundo que la duda. Los demás lo notaron. Ramos fue el primero en decirlo en voz alta. «No es el mismo». Pierce asintió. Desde El Paso no había bromeado. Nadie se atrevió a mencionar la rosa que habían visto guardada en el diario de Jack, ni como ahora tocaba su bolsillo antes de cada informe, como alguien revisando una brújula. No de acero, sino de memoria. El primer cambio visible ocurrió silenciosamente durante una inspección de armas. Jack estaba detrás del Humvee, con los ojos cerrados solo un segundo más de lo necesario. Cuando el sargento Miller lo encontró arrodillado junto a la llanta trasera, frunció el ceño. «¿Todo bien?» Jack se incorporó lentamente, quitándose la tierra de la rodilla. «Solo necesitaba un momento», dijo. Eso fue todo. Pero el silencio a su alrededor hablaba más que las palabras. Luego vino la patrulla rutinaria por el sector este. 5 hombres, calor seco, sin señales de actividad insurgente. Y antes de partir, Jack apartó a Pierce. «Antes de irnos», dijo, sacando del bolsillo del pecho un sencillo rosario negro. Nada lujoso, solo cuentas de plástico y cordón gastado. Pierce parpadeó. «¿De dónde lo sacaste?» Jack apartó la mirada un momento,
luego se lo entregó. «Es tuyo ahora». Pierce dudó, luego lo tomó, con los ojos abiertos. Ese día regresaron sin incidentes. Ni un fallo de radio, ni un paso en falso. Algunos lo llamaron suerte, otros un reflejo de algo más grande. Al final de la semana, los rumores se esparcieron. Thompson, antes el más burlón, ya no reía. Seguía entrenando como soldado, seguía dando órdenes durante los ejercicios, seguía limpiando su rifle con la precisión de un hombre que confiaba más en la disciplina que en las palabras. Pero en la capilla, se sentaba de manera diferente. Escuchaba. No interrumpía. Y cuando vio a dos reclutas más jóvenes burlándose de la homilía de un capellán, no los reprendió. Simplemente dijo, «Cuiden a quien se ríen. Algunas cosas se están escuchando». El momento en que los demás supieron, realmente supieron, que algo irreversible había ocurrido, llegó durante la ceremonia de rotación semanal. Cada escuadrón recibía nuevos destinos. Llamaron el nombre de Jack para el servicio de campo otra vez. Se levantó, dio el saludo estándar, y luego hizo una pausa. Sacó del bolsillo del frente de su camisa la misma rosa blanca, aún seca, aún entera. La colocó en el borde de la mesa de mando y dijo, «Que esto nos recuerde que hay fuerzas en este mundo que no necesitamos entender para respetar». Nadie se movió. Nadie respiró. Incluso el teniente, conocido por desechar la superstición, bajó la mirada. Jack nunca predicaba, nunca daba lecciones. No lo necesitaba. Su transformación estaba en la forma en que se movía, como si caminara junto a algo que nadie más podía ver. Antes de las misiones, se tomaba 2 minutos a solas detrás de los barracones. Algunos pensaban que meditaba, otros que rezaba. Nunca explicó nada, pero el cambio más evidente no estaba en lo que él hacía, sino en lo que los demás empezaban a hacer. Al final del mes, 3 soldados más comenzaron a llevar rosarios. 2 empezaron a cargar tarjetas con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, escondidas entre las municiones y las raciones. Uno incluso le preguntó a Jack en voz baja, «¿Crees que me perdonaría?». Jack no se inmutó. Simplemente asintió y dijo, «Ya lo ha hecho». El desierto no había cambiado, pero Jack sí, y en el silencio que lo seguía, otros empezaron a escuchar. Cuando llegó la primavera, Jack Thompson se había convertido en un misterio. No una leyenda, no un fantasma, solo diferente. Al principio, la gente mantenía distancia. No porque fuera peligroso, sino porque había dejado de ser predecible. Y en el ejército, la imprevisibilidad pone nerviosa a la gente. Pero poco a poco, su silencio se convirtió en quietud. Y esa quietud comenzó a atraer a los demás. Empezó en la sala del hospital. Jack había regresado al centro médico de veteranos, no por tratamiento, sino porque algo en él lo atraía de vuelta. No a las máquinas ni a los expedientes, sino a los hombres que pasaban horas en habitaciones sin visitantes y sin esperanza. No llevaba sermones ni consejos. Solo traía regalos. El sargento Owen, triple amputado, no había hablado con nadie en días, desde que la infección volvió. Jack se sentó junto a su cama. Durante 20 minutos completos, ninguno dijo una palabra. Luego, antes de irse, Jack metió la mano en el bolsillo del abrigo y colocó un pequeño cuadrado doblado sobre la mesa auxiliar. Dentro había una imagen gastada de Nuestra Señora de Guadalupe. Los bordes deshilachados. Owen ni siquiera la miró al principio, pero cuando la enfermera entró después, lo encontró llorando en silencio, la imagen apretada en su única mano restante. La noticia se difundió. Algunos dijeron que Jack había sobrevivido a una caída que habría destrozado su columna. Otros susurraban que una luz lo había seguido por el cañón. La mayoría no sabía qué creer, pero cuando los hombres más duros de la unidad comenzaron a aparecer en su cama con ojos tranquilos y preguntas no hechas, estaba claro que lo había cambiado se estaba propagando. Una noche, durante la entrega de correo, un cabo de Kentucky, Delaney, se acercó a Jack después de apagar las luces. Se quedó en la oscuridad, inseguro, y dijo, «No sé si ella me escuchó. No después de todo lo que he hecho». Jack no preguntó qué quería decir. No lo necesitaba. Simplemente le entregó un pequeño rosario de madera de olivo, gastado en la cruz. No está esperando para castigarte. Solo está esperando. Delaney lloró esa noche. No en voz alta, ni débilmente, sino como un hombre que finalmente exhalaba algo pesado que había cargado durante años.
Jack no se detuvo allí. Comenzó a visitar unidades en silencio, especialmente después de despliegues difíciles, no para dar órdenes, sino para ofrecer paz, una mirada, una oración silenciosa detrás del taller. Una mano suave sobre el hombro antes de un funeral. Y luego vinieron los hospitales. Cada viernes, cuando estaba libre, Jack tomaba un autobús 40 minutos hasta Albuquerque, a la ala de veteranos del Hospital St. Francis. No estaba en la nómina. Nunca llevaba uniforme. Solo entraba con una bolsa llena de tarjetas impresas, pequeños rosarios y notas de oración escritas a mano durante la semana. Algunos pacientes lo rechazaban, otros lo maldecían, otros se reían, pero algunos se conmovían, y con ellos se quedaba más tiempo. En una habitación, un veterano mayor llamado Franklin estaba muriendo de cáncer de pulmón. No había visto a su familia en 12 años. No quería capellán, no quería sacerdote. Pero cuando Jack se sentó junto a él y puso una servilleta doblada en la bandeja, con solo 3 palabras, ella nunca se fue. El anciano la miró durante un minuto entero, luego dijo, siéntate. Y durante 2 horas hablaron de madres, no de teología, ni de santos, solo de madres. Cuando Franklin falleció 3 días después, sostenía un rosario en la mano izquierda. Jack nunca llamó a esto un ministerio, ni le puso nombre. Pero lo que llevaba, esa sanación silenciosa, se propagaba como la luz de una vela en un apagón. Sin escenario, sin micrófono, solo fe entregada de un alma marcada a otra. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo mítines, ni llamados dramáticos al altar, ni predicadores gritando desde las esquinas de la capilla. Pero de alguna manera, sin un solo mandato ni anuncio, la fe comenzó a moverse por la base como una corriente silenciosa bajo la superficie. Y en el centro de todo, sin pedirlo, estaba Jack Thompson. Comenzó de manera pequeña. Un rosario en la mesita que antes no estaba. Una vela encendida en la capilla fuera de horario, dejada hasta la mañana. Un soldado solo afuera del barracón al anochecer, murmurando palabras demasiado suaves para oír. Cabeza inclinada, manos en los bolsillos. Nadie decía haberlo iniciado. Nadie admitía copiar a otro. Sin embargo, en todas partes comenzaron a aparecer sutiles ecos de algo sagrado. En el taller, alguien colocó una tarjeta de oración doblada dentro de un gabinete de suministros. En el campo de tiro, apareció una pequeña cruz dibujada con tiza junto a las reglas de seguridad. Nadie la borró. Incluso en el gimnasio, entre dominadas y pesas, se escuchaba a alguien murmurar, «Protégenos, madre. Cuídanos allá afuera». Jack nunca buscó crédito. Cuando le preguntaban, se encogía de hombros, la gente solo está recordando. Nunca predicó. Simplemente vivió. Y eso, resultó, era más fuerte que las palabras. El sargento Miller, antes conocido por poner los ojos en blanco ante cualquier cosa espiritual, fue visto una mañana usando una pulsera de cuentas de madera. Cuando alguien bromeó al respecto, no se inmutó, solo la tocó 2 veces y dijo, no es por apariencia. El cabo Delany, después de meses de silencio, comenzó a dejar hojas anónimas en los literas, cada una con un versículo o una oración mariana. Sin firma, sin nota, solo verdad, doblada y puesta bajo la almohada. Y la capilla, usualmente vacía salvo en días festivos, comenzó a llenarse. No abarrotada, solo silenciosamente viva. Un soldado entraba durante la hora de almuerzo, se sentaba solo 10 minutos, y luego se iba. Otro se arrodillaba en el último banco antes del despliegue y besaba un medallón colgando de su cuello. Sin espectáculo, sin sonido, solo presencia. Algunos comandantes lo notaron. Uno incluso apartó a Jack y preguntó, «¿Qué exactamente haces aquí, Thompson?» Jack lo miró a los ojos, «Nada, señor. Solo recordando quiénes somos». El comandante no respondió, pero al día siguiente apareció en la capilla el tiempo suficiente para encender una vela. Incluso llegó al cuarto de correo. Un recluta de Ohio comenzó a recibir oraciones escritas a mano por su abuela. Y en lugar de desecharlas como hacía siempre, empezó a pegarlas en el tablón de anuncios. En una semana, otros añadieron las suyas, un versículo, una línea de un himno, un nombre garabateado con tinta temblorosa con rezad por el subrayado 2 veces. El tablón de anuncios se convirtió en algo completamente diferente, un muro de esperanza silenciosa. Y entonces llegó el día que nadie esperaba. Durante una ceremonia matutina,
cuando se izaba la bandera y el himno nacional resonaba en el patio, cada soldado se arrodilló, no en protesta, no por política, sino porque sabían que alguien de la unidad había caído en el campo, y eligieron rezar en silencio. No hubo órdenes, ni anuncios, pero el patio quedó completamente quieto. Incluso el viento esperó. En ese momento, Jack estaba al borde de la formación, mano sobre el corazón, ojos levantados. No hacia la bandera, sino hacia algo más allá, algo eterno, algo maternal. Resultó que la fe no necesitaba megáfonos. No necesitaba bandas ni discursos virales. Solo necesitaba una grieta en la armadura y el valor de arrodillarse. Pasaron los años. El uniforme se desvaneció. Las botas se desgastaron. Y el nombre Jack Thompson fue trasladado silenciosamente de los listados de servicio activo a los registros de alcance a veteranos. Sin fiesta de retiro, sin desfile, solo una bandera doblada, una firma en el formulario de baja, y un gesto de respeto de los pocos que entendían en lo que se había convertido realmente. Pero Jack nunca dejó realmente el servicio. Su misión solo había cambiado de forma. Ahora caminaba por las calles civiles de Albuquerque con la misma postura que tenía en la base. Firme, alerta, con propósito, pero esta vez sus armas no eran balas ni estrategias. Eran rosarios en el bolsillo del abrigo, tarjetas de oración en su bolso y una voz que ya no gritaba órdenes, sino que susurraba paz. Todos los martes, Jack visitaba el centro médico St. Luke, no por terapia ni exámenes, sino para sentarse en silencio junto a camas donde nadie más iba. Allí tomaba de la mano a amputados, pacientes con Alzheimer y hombres silenciosos cuyos ojos todavía seguían batallas invisibles sobre los techos del hospital. No contaba historias de guerra, no ofrecía soluciones. Solo escuchaba. Y a veces, antes de irse, colocaba una pequeña tarjeta en la mano de alguien. Nunca llevaba su nombre, solo 3 palabras: ella nunca se fue. En la escuela primaria local, leía libros a niños sin padres. En el refugio de veteranos del centro, servía café antes del amanecer. Y una vez al mes, regresaba al cañón donde todo había comenzado, solo antes del amanecer, solo para arrodillarse en el polvo y susurrar: gracias. Nunca afirmó tener visiones, ni habló de milagros. Pero quienes estaban cerca podían sentirlo en su presencia, la forma en que el silencio lo seguía como una segunda sombra, como los extraños lloraban después de 5 minutos a su lado, como incluso los escépticos más endurecidos se alejaban con la mano temblando sobre el pecho, como recordando a una madre a quien no habían hablado en años. Y luego llegó la llamada. Un antiguo sargento, Julius Garrison, el blasfemo más ruidoso que Jack había conocido, estaba muriendo en un hospicio de veteranos a 2 estados de distancia. Sin visitantes, sin capellán, con una sola petición: enviar a Jack. Nadie sabía cómo se enteró, pero Jack fue. La habitación estaba oscura. Las máquinas zumbaban como truenos lejanos. Julius, delgado como un alambre, giró lentamente la cabeza cuando Jack entró. Sus ojos estaban húmedos, su voz apenas un susurro: tenías razón sobre ella. Jack no dijo nada. Solo sacó un escapulario gastado de su chaqueta y lo colocó suavemente sobre el pecho del hombre. Julius cerró los ojos. Dile que lo siento. Jack se inclinó. Ella ya lo sabe. 2 horas después, Julius falleció y, por primera vez en años, las enfermeras dijeron que estaba sonriendo. Jack nunca publicó nada, ni escribió memorias, pero las historias sobre él se difundieron como el viento, de los barracones a los hospitales, de las capillas de prisiones a los hogares de ancianos. Lo llamaban el soldado que vio a la dama, el hombre que cayó y se levantó con luz en los ojos. En su hogar tranquilo, Jack solo mantenía una cosa en la pared. No medallas, no fotos, solo una sencilla tarjeta enmarcada que decía: mientras respire, recordaré al mundo que tú esperas. En su último cumpleaños, Jack regresó por última vez al sendero del cañón. Ramos lo acompañó, mayor ahora, más lento, pero aún leal. Se quedaron en silencio mientras el sol se alzaba sobre la cresta. Y entonces Jack dijo en voz baja: nunca se trató de probar nada. Ramos giró. Entonces, ¿de qué se trataba? Jack sonrió, con los ojos brillando. Se trataba de recordar a la gente que nunca están demasiado lejos para ser perdonados. Cuando Jack falleció ese mismo año, la capilla del base llenó, no solo de soldados, sino de extraños, hombres que antes se burlaban de la fe, enfermeras que habían perdido la esperanza, viudas, niños, doctores, vagabundos.
Uno a uno se acercaron y susurraron, él me trajo de vuelta. Y en cada bolsillo de cada persona que fue a despedirse había un rosario, algunos de plástico, otros de madera, algunos hechos a mano, todos tocados por la fe de un hombre. No lo enterraron con honores. Lo enterraron con una rosa. Una sola flor blanca colocada sobre su corazón. Igual que la primera que ella le dio. Cuando no creía, cuando se reía, cuando cayó. Nunca se convirtió en sacerdote. Nunca lideró un avivamiento. Nunca se llamó a sí mismo santo. Pero en algún lugar entre la caída y el perdón, se convirtió en luz. Así que, si esta historia te llegó, si despertó algo profundo, si alguna vez te burlaste de lo que ahora extrañas o dudaste de lo que ahora sientes cercano, recuerda esto, ella siempre espera. Y algunas misiones no terminan cuando el uniforme se quita. Algunas comienzan. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque hay más corazones esperando ser sanados, más historias por contar y más luz lista para ser compartida.